Hablar de pecado, yo creo que es lo contrario, o como diría yo así, a lo que es la santidad. Y estaba pensando en esta tarde que hoy día poco se habla de la santidad. No sé, ¿será que van pasando de moda los temas? Pero a mí me parece que la santidad no deja de ser, ni puede pasar de moda. Y cuando uno habla de la santidad, sabe que está hablando contra el pecado que tanto abunda en el mundo. El pecado es contaminante, el pecado es contagioso y es nocivo para la salud espiritual de todos los hombres. El pecado es dañino, fuertemente. A veces cuando hemos visto que cuando en un hogar el padre o la madre cometen algunos pecados terribles, el hogar se desbarata, los hijos y las hijas cogen rumbos extraños y eso es doloroso, porque el pecado es así, terrible. Pero lo contrario al pecado, repito, es la santidad, la limpieza del corazón, buscar a Dios con el corazón sincero para que Él nos lave con su sangre y nos limpie de toda maldad. Amén. Entonces el pecado es contra la salud espiritual de todo hombre, como basura dañina, como esas basuras putrefactas que están llenas de microbios, que dañan, que son patógenas y dañan la salud por completo. Así es el pecado. Toda basura es mala, toda, pero hay basuras más malas que otras. Hay basuras más malas que otras. Quisiera hablar de lo que es el basurero del mundo, el basurero del mundo en que estamos. Pues uno oye las noticias y le constan algunas cosas, lo demás lo puede uno aún leer, pero la basura más dañina que hay en el planeta es el pecado. Amén. Es una basura nociva, contaminante, contagiosa. En todas partes, en todos los rincones del planeta, la gente peca, en todas las culturas, en todos los pueblos. La gente a su manera pecan, de una o de otra manera, porque el hombre en el mundo está lleno de vicios, cosas que ellos mismos se inventaron. Por ejemplo, vamos a hablar de esto, de la marihuana. Mire que la gente habla mucho de la marihuana y algunos la llaman la hierba maldita. Pero a mí me parece que la marihuana no sea maldita. A mí me parece que los malditos son los que se la consumen. ¿Usted qué dice? Pero yo no creo que el Señor hizo hierbas malditas. Hierbas y plantas y cosas que tienen sus propiedades, que si las utilizáramos bien, serían de gran provecho. Amén. Lo mismo pasó con el descubrimiento del uranio y de esos radiactivos, que cuando el que lo descubrió pensó que era para el beneficio de toda la humanidad, que hubiera energía barata y que hubiera un adelanto enorme en la sociedad. Pero resulta que cuando los ejércitos y las potencias se dieron cuenta que era una sustancia superpoderosa, entonces la manipularon y comenzaron a hacer bombas. Cosas que Dios hizo para el beneficio de la humanidad. Dicen que si eso lo pusieran a funcionar para energía eléctrica en el mundo, yo creo que los recibos ni vendrían, o muy baratos, porque hay energía de sobra, pero eso lo manipularon y lo dedicaron solamente para fabricar armas nocivas, armas, como diría yo, masivas, dañinas en el mundo. Y el mundo está amenazado por esas cosas ahora. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿La sustancia o el hombre que se perdió y se inventó cosas que Dios no le hizo así? En este sentido, considero que el mundo es como un basurero, donde hay plagas de toda clase. En esos basureros hay ratas, hay moscas, hay cucarachas, hay de toda clase de alimañas, infecciosas. Así en ese estado está el mundo en el pecado. Y mire que dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, es un estado de lepra. Eso es lo que es la lepra, hinchazón y podrida llaga. El hombre en el pecado es leproso. Y está metido como esas alimañas entre los basureros, entre los botaderos. Qué calamidad, qué estado difícil. Entonces yo digo que toda basura es dañina, es mala, pero hay basuras más malas que otras.
Unas son biodegradables, otras no son biodegradables. Unas son radiactivas, otras no. Eso está claro. Entonces, yo les podría decir que en esto sería bueno pensar en el civismo de cada persona. Cuando recibo alguna envoltura plástica, yo la echo al bolsillo hasta encontrar un sitio donde depositarla. Esto sería bueno pensar, porque hay gente que se come el helado y tira el plástico ahí, se toma el tinto y bota el vaso ahí en cualquier parte. Qué bueno que nosotros, hablando pues, materialmente acá entre nosotros, supiéramos cómo cambiar esa cultura mala y tener un espíritu diferente, que podamos nosotros, todas estas basuras biodegradables, depositarlas donde se deben depositar. Hablamos de basura, ¿no? Porque en el mundo, repito, es un basurero. ¿Por qué? Porque estas basuras plásticas contaminan agua, tierra y aire. Los ecosistemas, las escorrentías las llevan a las quebradas las llevan a los ríos y los ríos las llevan hasta el mar, afectando así los diferentes ecosistemas del planeta. Dañan por donde quiera van, ecosistemas de ríos, de lagunas, de sierras, de montañas, del mar, todos esos ecosistemas ¿cómo les diría? De los páramos, de los polos, donde quiera botan toda esa basura dañina, daña los diferentes ecosistemas por todas partes del planeta. Entonces, estoy diciendo esto para que pensemos en el daño, que si esto es dañino, ¿cuánto más el pecado? ¿Cuánto más el pecado? Hay desechos no biodegradables y otros que sí son biodegradables. Estos últimos son los que se componen de materia orgánica y estos no son tan nocivos. Se habla de la era del hielo, de la era de piedra, de la edad del bronce, del hierro, pero yo creo que en este momento estamos viviendo como la era del plástico. Todo es de plástico. Las mesas, vean. Cuando descubrieron el plástico comenzaron a abandonar lo anterior para que todo sea de plástico. Las sillas, los platos, los trinches, los pocillos. Todo ahora es de plástico. Yo diría a mi juicio que estamos viviendo la era de plástico. Y están despertando los científicos la conciencia de la gente para hacerle ver que eso es dañino. Ya veo que en algunos sitios ya le dan los artículos a uno en una bolsita de papel de aquel que usábamos antiguamente, como tratando de no usar tanto este material que es dañino, pero que está por todo el planeta, por montones, por toneladas, haciendo daño en todos los ecosistemas donde llegan, dañando la tierra, contamina la tierra, contamina el agua, contamina el aire. Cuando queman todos estos desechos, eso está contaminando el aire y son nocivos en gran manera. Entonces, bueno que pensemos en esto y podamos pensar que esos residuos dañan la salud física del hombre, pero recuerden que hay otras basuras que hacen más daño todavía, que es el pecado. Amén. Amén. Entonces, ahora todo es de plástico. Esas flores, los abanicos, la mesa, en la silla. Ayúdenme. Todo es plástico. Hasta la ropita se la ponen ya de... Amén. Entonces, esa situación es difícil, hablando materialmente. Se habla entonces de estas eras, y yo creo que en este momento, en la era en que vivimos, ya el uso de las cosas es plástico, por todas partes, por todas plásticas. Dicen los expertos que algunos de esos desechos plásticos pueden durar hasta 200 años o más para desintegrarse, lo dañinos que son, y estos van al mar, a la tierra. Cuando muestran esas vistas del fondo del mar, vemos las montoneras de plástico que llegan allá,
botellas, vasos, de todo. Los motores, las máquinas han sido colocados repuestos de pasta. Usted abre un motor de un carro y le encuentra partes de pasta. No importa que a los días se dañe el carro, pero eso lo suplen con pasta. Entonces es una cosa bastante difícil. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿usted sabe lo que es 200 o más años para desintegrarse un elemento de plástico? Eso es terrible. Y todos los días se vierten al suelo, al aire, a las aguas, los desechos de plástico. Estaba oyendo a las autoridades que no hayan qué hacer con los 7.500 toneladas de basura que produce Bogotá cada día. Los botaderos no dan abasto y nadie quiere tener un botadero cerca de su casa. Pero ¿quién quiere tener eso dentro de su casa? Si esos botaderos a la distancia botan el mal olor, llenos de moscas y de ratones. Uno pasa por allá cerca de los botaderos de Doña Juana allá en Bogotá y es un mosquero, pero en una nube. Y goleros. Y hay gente recicladores que se meten así a reciclar, la gente ahí metida entre ese ambiente tan feo. Y plaga, alimañas por todas partes. ¿Quién va a querer vivir cerca de un lugar de eso? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Hemos escuchado hasta unas peleas que tienen en Bucaramanga por el botadero que llaman ¿qué? Carrasco como que es, ¿no? ¿Han oído la noticia? Me parece que es el botadero Carrasco, que no quieren tenerlo, la región quiere que se lo saquen de ahí. Y decía un experto que no hay más donde en Bucaramanga tener un sitio adecuado para botar las basuras. Hablando de aquí de cositas que uno sabe, pero dígame, en el mundo, las grandes ciudades, las megaciudades, y eso es terrible, terrible, muy terrible. Estas cosas hacen daños materiales en la humanidad, fuertemente. Decía algunos expertos también que en el mar hay zonas grandísimas ya que las llaman zonas negras, donde descargan los alcantarillados, las aguas residuales de grandes ciudades, las megaciudades como Tokio, como San Francisco, como Ciudad de México, como Nueva York y otras megaciudades del mundo, que llegan al mar todos esos vertederos y van avanzando en el mar y las denominan zonas negras y ahí no vive ninguna criatura, porque es un ácido que mata todo. Es decir, a ese paso, en algún tiempo, los mares irán a quedar completamente deshechos, como sucede con los ríos, que son cloacas de las ciudades. Usted va llegando a Valledupar y usted ve ese espumero allá en el río y adelantico empieza ¿cómo diría? El ambientador, ¿cierto? Estaba mirando un documental también de Bogotá. En Bogotá había un sitio muy famoso que llamaban el Salto del Tequendama. Era un lugar turístico porque hay una caída de agua enorme, linda, que eso se pulveriza el agua, se veía un humo. Había hasta hoteles de varios pisos cerca de eso porque la gente venía de todo el mundo a ver el Salto del Tequendama y lo mostraron que ahora día. Y los edificios son unos esqueletos negros, sin ventanas, sin puertas y sin nada, donde eran los hoteles. Y el agua se ve negra y el vapor ese se ve oscuro. Y ahí hacían un reportaje sobre lo que es el daño ambiental que causan los desechos del hombre, del ser humano. ¿Cómo es el hombre dañino para sí mismo? Entonces, piense usted en ese estado del mundo, cómo está el mundo. Entonces, hay residuos sumamente peligrosos. Y podemos decir, como dijo alguien, hay residuos muy peligrosos de alta radiactividad, depositados en almacenes geológicos profundos, o sea, en bajo de tierra. En las rocas subterráneas buscan las rocas más fuertes para cobar y meter esos cilindros, esos contenedores llenos de materia radiactiva y la meten allá para que esté resguardada en lugares muy seguros. Terrible eso. Entonces, en lugares profundos, bajo mucha vigilancia y seguridad, en contenedores sellados, capaces de soportar miles de años bajo tierra, miles de años, en lugares, contenedores de acero bien sellados y metidos en lo profundo. Ojalá en las rocas subterráneas.
Ahí está guardado eso. Poca gente en la humanidad sabe esto. Pero ahí está el entierro, ahí está el, ¿cómo dice uno? La huaca. De los desechos producidos por el hombre. Amén. Miles de años. Un hermano ingeniero ambiental me decía en Valledupar que los almacenes de cadena están en el deber de recibirle a uno todos los desechos que salen de la casa, como los celulares viejos, las baterías, los computadores, televisores y otras basuras industriales, para que no las boten por ahí, no las rieguen porque son dañinas. Un televisor, bueno, ya no vienen los televisores de una caja grande que cuando se rompía, eso, ¿verdad? Esas bombillitas que tienen una sustancia que cuando se rompen son nocivas. Y me decía el hermano, que él es ingeniero ambiental, me decía, hermano, inclusive él trabajaba en un almacén de esos de cadena aquí en Valledupar, y él, como ingeniero, y el deber era recibir todas esas basuras. Uno coge un televisor viejo que ya no sirve y lo tira allá, un celular y lo bota por allí. La pila, bueno, miraba también en algún día que hicieron una demostración de unos volteos llenos de pura batería de celular, como cargando arena, como cargando piedras, y los vaciaban en un volteo. Usted sabe lo que es los residuos que bota el ser humano cada día, y los tiramos por allí en cualquier parte, los bombillos usados y todo eso, y según la orden es que esos residuos que no son biodegradables, deben ser recogidos en alguna parte segura, y ya hay entidades que tienen que recibir todo eso y saberlo, yo diría, guardar para que no hagan daño. Nosotros no sabemos eso, sino que tiramos por cualquier parte. No, pero hay que pensar en algo que favorezca nuestro entorno. Amén. 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 Oí decir que en Codazzi hay una cantidad de cilindros bien sellados y enterrados, llenos de desechos radiactivos, muy peligrosos, producto de la actividad algodonera de otrora, de tiempo atrás. ¿Usted no ha oído hablar de eso? Yo he oído hablar de eso. En Codazzi hay un lugar donde tienen una cantidad de recipientes de esos seguros metidos en la tierra. Cualquier día eso se explota. Cualquier día eso tiene que salir a la luz. Son entierros peligrosos. Y aquellos, aunque duren miles de años, eso en algún momento tiene que salir. Parece que fueran como bombas de tiempo. Bueno, y podríamos decir bombas de tiempo, ¿cierto? En Codazzi yo creo que mucha gente sabe que las algodoneras les dejó eso ahí. Algún día vendrán algunas autoridades, algunos a desenterrarse y llevárselos para un lugar más seguro, quién sabe. Depósitos subterráneos por allá en las profundidades de la tierra. Ojalá en roca, en recipientes bien cerrados, bien seguros, material que no se dañe. Pero algún día, son bombas de tiempo, algún día esto sale a la luz. Y yo diría que estas cosas son un peligro. Hay empresas encargadas de recibir los desechos radiactivos y asegurarlos bien para proteger el medio ambiente y la salud de los seres humanos. Los gobiernos saben eso, pero no hayan que hacer con eso. Sobre todo los países industriales que tienen desechos de industrias, donde hacen las armas nucleares, los cohetes, las bombas. Ahí quedan las cantidades de desechos que no saben dónde asegurar eso porque son sumamente peligrosos. Terrible contra el ser humano, sumamente peligroso contra la humanidad. Es decir, que los desechos producto de la actividad humana están inundando y amenazando al mundo. Están amenazando al mundo, todas esas cosas que están allí, y pocos las sabemos. O saben una amiguitica, porque eso no es todo. Son bombas que están ahí, esperando el momento. Pero yo quiero decir esta noche, y sigo
que el pecado es la basura más peligrosa que hay en la tierra. Y el mundo es un basurero putrefacto. Espiritualmente hablando es un basurero y muy letal, terrible. Isaías 90, 59, 1 y 2. ¿Les parece que lo leamos? Isaías 59, 1 y 2. Dice allí el Señor por boca de Isaías. Dice, he aquí que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La humanidad desde que salió del Edén comenzó a pecar. Y él ahora, y el pecado en vez de menguar, aumenta. ¿Cómo serán los arrumes? Voy a decir así humanamente. Arrumes de toneladas. Si lo materializamos. De basura espiritual en la tierra. El pecado. El hombre entre más peca y peca. Y parece que no pasará nada. El Señor dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Que yo no me doy cuenta de las cosas, que yo no sé qué va a pasar. Pero no es así. El Señor sabe todo esto. Y por su palabra nos está recordando que el pecado es la bomba del tiempo más peligrosa que hay, que en algún momento explotará. En algún momento. La gente peca y peca añadiendo pecado a pecado, dice el profeta, pecado a pecado. Pero en algún momento de la vida va a explotar. En toda la humanidad, en todo el planeta. La venida del Señor será un golpe fuerte para aquellos que no temen, que no han buscado a Dios. Llegará el momento. Porque el hombre no hace sino pecar y pecar. Consumen el pecado como si comieran pan y a Dios no invocan. Y la santidad está lejos. Y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Terrible el mundo. Hermano, ya que nosotros salimos del mundo, no volvamos allá nunca. Yo no sé por qué la gente se va de la iglesia y se va del evangelio. ¿Qué gracia hace? ¿Para dónde va? Eso es de no volver más nunca a ese mundo asqueroso, podrido, en el pecado. Y que aunque no, en el momento no pase nada, le espera un día. ¡Ay de aquel día! Porque vendrá el día del Señor. El día del Señor aparecerá y el mundo lo verá cuando vengan las nubes del cielo con poder y gran gloria, montando el caballo blanco que dice Apocalipsis, para juzgar a la humanidad. Y ahí la gente del mundo tendrán que arreglar cuentas con Él. No se te olvide, hermano y amigos, que las cosas van para allá y que el día del juicio viene y cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Hablando del milenio, hablando del juicio de las naciones, hablando del juicio de los pecadores, porque para los que creemos en el Señor, nuestro juicio fue hecho en la cruz del Calvario. Ya nosotros no vamos para el juicio de las naciones, sino el pecador. El mundo en el pecado va a estar frente a frente en el juicio de los pecadores. Pero los que creemos en el Señor, ya nuestro juicio fue hecho en la cruz del Calvario y Jesucristo defendió nuestra causa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor sacó la cara por nosotros y defendió nuestra causa. Eso es lo que se llama ser salvos. Y somos salvos. ¿Salvos qué? No es estar allá en un nicho, en el cielo, o en algún planeta, o en algún lugar del universo. No, salvos es que ya nos escapamos de ese juicio terrible, porque el Señor lo llevó en la cruz cuando Él expiró en la cruz y dijo, consumado es. Ese día, y esas palabras tienen mucha resonancia en lo que creemos, consumado es. El pecado fue consumado en la cruz del Calvario y nuestro juicio fue hecho allá en la cruz. Así que nosotros no vamos a estar en el juicio de las naciones, pero el mundo ignorante que peca y peca y peca y hace de todo, no sabe que un día tendrá que enfrentarse al juicio
delante de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces estaba diciendo que, sí leímos, ¿no? Dice aquí, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. El pecado ha hecho división. Entonces yo le diría a los santos de la iglesia, no dejes anidar el pecado en tu vida. Si algún momento fallas por alguna situación accidental, ven al altar a confesárselo a Dios y a pedirle perdón. Él es perdonador. Si algún accidente ocurre en tu vida espiritual, vente al altar, que hay bálsamo eficaz al alma herida, pero no sigas pecando escondido. Aborrezca el pecado oculto. Oculto a los ojos de los hombres, pero ante Dios no. Si algo te ocurre, ven al altar y se lo confiesas a Dios. Dios mira sobre los hombres. Y el que dijere pequé y pervertí lo recto, y de nada me ha aprovechado, Dios librará su alma del mal para que no pase a la sepultura. Amén. Amén. Y dice, el que confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados, no prosperará. Nunca ese hermanito está arruinadito, ahí arrumadito, y no sale adelante porque oculta sus pecados. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Hijitos míos, esto es para que no pequéis. Escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, si a alguien le sucede un accidente, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces vienen hermanos y hermanas llorando a hablar con el pastor? Llorando, hermano, hombres, mujeres sinceros que dicen, hermano, yo no pensé que a mí me fuera a pasar esto. Yo no pensé que yo fuera a caer en pecado. Hermano, yo que le servía al Señor, yo que estaba tan contento o contenta sirviéndole al Señor, yo no pensé que esto me iba a ocurrir. Llorando su situación. Eso es duro. Pero hay gente que pecan en lo oculto y se quedan callados. Hasta vienen al altar a actuar en el altar, a cantar y a predicar en pecado. Eso no es saludable, no te conviene. No debemos hacerlo. No tenemos un Dios que es amplio en perdonar. Tenemos un Dios que nos ama en gran manera. Amén. Amén. Tenemos un Dios que tiene todo y lleno de misericordia. Es un Padre de misericordia. Y a Él es que glorificamos y adoramos. Ojalá que no caigamos nunca. Ojalá que no caiga nunca el cristiano. Esto os escribo para que no pequéis. Esa es la finalidad de ese mensaje. Para que no pequéis. Pero si a alguno, desgraciadamente, le ocurrió algo en el camino, abogado tiene. Abogado tiene. ¿Sabes lo que le pasó a San Pedro, verdad? Bueno, a Pedro. Dicen que la Biblia no habla de San Pedro. Dice que el san se lo pusieron los curas cuando hicieron la reforma de la Biblia. Ni habla de San Pablo, el san no lo habla. Habla de Pablo, de Pedro, de Moisés, ni San Moisés, ni San Lucas. Nada, ese san se lo pusieron los revisores. Los revisores de la Biblia que fueron unos curas. Entonces, bueno, ya nosotros acostumbramos también a decir san. Pero que así no es. Entonces él dice, esto os escribo para que no pequéis. Amén, para que no pequéis. Hermano querido, y que el Señor nos guarde. Señor, te ayude, hermano querido, hermana, a guardarte en la línea, a agradar al Señor día y noche. Amén, con el alma, con el corazón, a ser hombres y mujeres rectos, fieles, temerosos de Dios. No dejar que el pecado se anide en ninguna parte de nuestra vida, en ningún rinconcito del corazón. Cuando el Espíritu Santo entra, los espíritus malos salen. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los demonios salen en el nombre de Jesucristo. Entonces no dejemos que el pecado se anide de ninguna manera. Alguien decía que una cosa es que el pájaro pase y se le pare en la cabeza y otra cosa es que lo deje que le haga nido. Que le haga nido en la cabeza. No deje que le haga nido. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Si hay amigos aquí esta noche, yo quisiera decirles que el mundo es un basurero asqueroso, putrefacto, perdido en el pecado. A Dios no le agrada. Es desagradable a la presencia del Señor. Y Él dice que ¿cómo es que dice ahí? En el 2, dice, ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír y para no leer. Cuando usted tapa el caneco de la basura que tiene fetidez, ¿usted qué hace? ¿Cierto? Cuando va el carro de la basura por ahí por la calle y le toca a uno ir atrás, aparta la cara, aparta el rostro. Aquí dice que el Señor aparta su rostro para no ir. Él aparta. Lo aparta porque es que el pecado hiede. Y el Señor es santo. Él es santo. Santo, santo, santo. Dicen los serafines. Santo, santo, santo. Es el Señor Jehová. Santo, santo, santo. El Dios de los redimidos. Y la tierra llena de su gloria está. Santo, santo, santo. ¿Cuántos dicen santo es el Señor? Santo es mi Señor, mi Dios. Santo es Él. Amén, gloria al Señor. Y Él ama la santidad. Quizás, como decía al principio, hoy no se habla mucho de santidad. Pero yo creo que hay que seguir hablando de santidad. Y yo creo que hay que seguir hablando contra el pecado. Porque eso es lo que hace que la gente se aparte del mal. Eso es lo que hace que la gente se arrepienta y busque limpieza. Porque los muchachos hoy, muchos hermanos, viven contaminados de cuanta basura nociva, dañina, peor que la radioactividad del mundo, porque el pecado es así dañino. Y hoy día los cristianos tienen un pie allá y otro acá, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, rechazamos, repelemos, detestamos de las cosas pecaminosas. Amén, 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 amén. Amén. Voy a decir una cosita que, bueno, que tanto se ha dicho y de pronto no suene muy bonito. Pero vea, hay personas que se ponen a ver en la internet cosas que no deben ver y llegan a las 11, 12 de la noche sin acostarse. Y esas personas no oran. Vamos a ser conscientes de lo que somos. Amén. Vamos a ser conscientes. La Biblia dice, aparta de tu carne el mal. Amén. Aleluya. Tenemos que seguir hablando de la santidad. Y tenemos que seguir hablando contra el pecado. La gente oye y entiende y la palabra entra. Y eso produce limpieza en el cristiano. Esa palabra, aunque no parezca tan bonita y la gente no diga amén ni haga palmas, pero eso produce limpieza. Amén, digamos gloria a Dios, porque la palabra del Señor es como espada de dos filos que penetra, hermano, que lo hace sentir, que lo hace pensar. Y queremos que nuestra gente piense, que nuestra gente sienta, que nuestros hermanos sintamos. ¿Para qué? Para alejarnos de esas cosas mundanas y dañinas. Porque el pecado es dañino. Pero cuando tenemos ese sentir, ese deseo de agradar a Dios, nos apartamos de las cosas dañinas. Hermanos queridos, todo lo que sea nocivo, dañino de la carne, déjalo. No necesitas que te regañen, ni que te insulten, ni que te prohíban. Es más, en la iglesia no se prohíbe. ¿Sí o no? No, no. No es necesario que te prohíban. No, 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 no. Cuando uno oye la palabra de Dios, la palabra de Dios lo mueve a uno. Y propulsa. El mensaje, la palabra del Señor propulsa la santidad de la persona. Llama, toca. ¡Qué bonito es sentir a Dios! Sentir a Dios es lo único que hace que el hombre se aparte del pecado. Es lo único que hace que la persona renuncie. Que no quiera pecar, que le duela pecar, que le haga asco el pecado, que le dé asco. No ames el pecado, no lo amemos. La presencia de Dios, del Espíritu Santo, hace que uno aborrezca. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene. Abogado tiene. Pidémosle al Señor, pidémosle al Señor que nos limpie con su sangre, que nos lave.
porque la venida del Señor o el levantamiento de la iglesia se acerca, se acerca, se acerca. Digamos gloria a Dios. No es una utopía decir que vamos para una ciudad con calles de oro. No es una utopía decir que vamos a estar a vivir más allá de las estrellas, sin cohetes y sin ninguno de esos artefactos. Vamos a ir más allá del sol, más allá del sol, quizás más allá de las galaxias. Allá vamos a vivir, eso no es una utopía, es una promesa.